Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a tomar esa frase o ese versículo que leíamos como manera de tema. El Espíritu Santo está todo el tiempo con los creyentes. El Espíritu Santo permanece todo el tiempo con los creyentes. Voy a sumarle una verdad central que sería de lo que vamos a hablar. Si el Espíritu Santo está todo el tiempo, no debemos de contristarlo. Esto es como de lo que vamos a hablar. Bien, voy más bien a mencionar de qué manera el Espíritu Santo lo vemos nosotros en la Biblia. Primeramente se ve allá en el Génesis, cuando dice que el Espíritu se movía sobre las aguas, y eso fue lo que permitió que, se pudiera conservar lo que fue esta creación, porque sin duda estaba afectada, pero como el Espíritu Santo se movía sobre las aguas mientras venía la restauración. Ahí es donde la restauración, cuando dice el Génesis que Dios vino, hágase la luz, a ordenar de nuevo lo que es el planeta. Ahí vemos, en primer lugar, ya las funciones del Espíritu Santo. Pero cuando nos trasladamos ya en lo que serían el Antiguo Testamento, vemos al Espíritu Santo también manifestarse en muchas personas. Usted se recordará o ha leído de qué manera el Espíritu Santo, vino sobre Sansón, cuando Sansón fue, llamado o elegido para una función ministerial. La Biblia dice que vino el Espíritu sobre la vida de Sansón. Habla el libro de Jueces en su capítulo 13, verso 25. Y también se nos narra en la palabra cuando el Espíritu también vino sobre Saúl. Saúl, dice también las Escrituras en el primer libro de Samuel 16, 14, habla de que vino sobre Saúl el Espíritu Santo, y vamos a ver, vino sobre David, y no acabaríamos de contar de cada uno de los personajes que tuvieron la bendición de ser investidos por el Espíritu Santo en ese espacio, en ese tiempo. Pero lo que sucede en eso que estoy relatando es que el Espíritu Santo salía y se iba, venía y se iba. Si usted puede ver en el caso, diríamos, de Sansón, por mencionar a este personaje, vemos que cuando en el capítulo 16 del libro de Jueces habla el verso 20, que cuando le dijeron a Sansón, los filisteos, Sansón pensó que siempre iba a tener lo que era esa manifestación y esa ayuda y esa ministración del Espíritu Santo como había sido anteriormente. Pero en esta ocasión, póngale atención a esto, en esta ocasión ya no estaba el Espíritu con Sansón. Y esa es la razón por la cual los filisteos tomaron
a Sansón y usted sabe lo que pasó. Ahí podemos ver que el espíritu venía sobre la persona y de acuerdo a cómo la persona actuara, el espíritu se alejaba de ellos. Por eso es que vemos también en ese libro de Primera de Samuel, en el verso 28, verso 6, cuando dice que Saúl consultó a Dios y no tuvo lo que fue el respaldo del Espíritu Santo en el caso de Saúl. Saúl fue investido, fue tomado por el Espíritu, pero en esta ocasión dice la Biblia que el Espíritu los había dejado. Y esto es interesante mencionarlo y analizarlo. ¿Por qué los había dejado? Los había dejado porque cuando, por ejemplo, un David no estaba en el hábitat o en el ámbito más bien apropiado para que el Espíritu Santo estuviera manifestado en su vida, fue cuando David pecó. Nos habla el capítulo 51 de los Salmos, en el versículo número 12, que David está llorando y suplicándole a Dios por el espíritu que ya no lo sentía, que ya no lo percibía. En el caso de Sansón fue también por la conducta de Sansón. Fíjese bien, por eso le pido que le ponga atención a eso. Sansón, la conducta de Sansón era pésima. Era un juez que hacía y deshacía. Y esa es la razón por la cual, aun cuando el Señor le dio un tiempo a Sansón, luego cuando se terminó ese tiempo de manifestarse en su vida, aún con sus falencias, el Espíritu ya no le acompañó y es ahí donde fracasó. En el caso de Saúl, por todas las desobediencias y todas las actitudes que iban en contra a lo que debería de ser la forma de caminar de Saúl, el pecado fue el que también ahuyentó, digámoslo de esa manera, corrió al Espíritu Santo. Ahora usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Acuérdese que yo, a manera de tema, dije que el Espíritu Santo está todo el tiempo con el creyente. En este caso, ya en el Nuevo Testamento, es totalmente diferente lo que es la manifestación del Espíritu Santo en la vida en particular de la iglesia o de los que pertenecemos a la iglesia. En este caso, el Espíritu Santo ya en este periodo de la gracia, el Espíritu Santo ya no es el Espíritu que entra y que sale, sino que es el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, que es lo mismo, es el Espíritu que, como leíamos acá en este versículo número 16, y por eso era importante ponerle atención, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿para cuándo dice? Para siempre. Por eso repetíamos la palabra para siempre. Es interesante ver que acá nos habla de que ya en este periodo, que sería en estos 2000 años que la iglesia tiene de existir acá en la tierra, el Espíritu Santo es el fiel compañero. El Espíritu Santo es el paracleto, que es lo mismo, compañero, el que nos acompaña, el que nos ayuda. El Espíritu Santo vino
de una manera oficial y visible. En el capítulo número 2 del libro de los Hechos dice que cuando ellos estaban juntos, orando, ayunando y estando estables ahí de acuerdo a lo que el Señor les había dicho, vino sobre ellos ya lo que era la manifestación del Espíritu Santo de una manera oficial, de una manera visible, a tal grado que era tan visible que en cuanto a sonidos era como que aquella casa se estaba quemando. En cuanto a visibilidad, se veían como no fuego, sino como llamas de fuego. Es decir, había un mover tremendo de lo que era el Espíritu Santo en esta ocasión. Y desde ese momento el Espíritu Santo se queda con la iglesia. Y dice el apóstol Pablo en su capítulo número 6, versículo 19 de la primera carta, habla, que es lo que leíamos el jueves pasado, habla a los corintios y le dice: ¿no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Que ustedes son templo del Espíritu Santo. Quiere decir que esto nos corrobora que luego que el Espíritu Santo se manifestó, luego a continuación el Espíritu Santo se acomodó en la vida de cada uno de los creyentes. Moró en la vida y sigue morando en la vida de cada uno de los creyentes. Esto se lo voy a explicar de esta manera. Y es que, fíjese bien en este asunto, cuando los judíos en el tiempo del ministerio del Señor y antes del ministerio, los judíos tenían su templo. Salomón había construido un templo que era una de las maravillas de aquel entonces. Era lo más terriblemente hermoso en su arquitectura, en su diseño, en sus acabados y todo. Y supuestamente era donde Dios moraba, ¿verdad? Y así era porque en el tabernáculo, en una cajita, usted se recuerda que en ese lugar santísimo estaba el arca de Jehová, que es ahí donde estaba la presencia de Dios. Acuérdense que el templo estaba dividido en tres partes. El lugar de los gentiles, que era un patio, como decir, allá el parqueo, hasta ahí podían llegar los gentiles. Los judíos en lo general podían llegar a esta, que es la parte, la segunda parte del templo. Y de la pared hacia allá era el lugar santísimo. Acá podían venir todos los judíos a sus ceremonias, pero allá estaba el lugar santísimo tras de esa pared, y ahí estaba el arca del Señor, donde una vez por año podía entrar el sumo sacerdote y debía de entrar bien. ¿En qué sentido? Debía entrar bien planchado, debía de entrar de acuerdo a como Dios mandaba a que ellos se presentaran. Porque de lo contrario, estoy diciendo esto para que veamos que ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? En ese lugar santísimo, en esa arca, en esa barquita, en esa cajita. Era una cajita que andaba en el desierto antes y que por último ahí estaba. A tal grado que si el sacerdote entraba de la manera que él creía que debía de entrar, lo mataba el Señor ahí adentro. Pues ahí estaba el Señor, ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba el Espíritu de Dios, digamos. Pero ahora, ya que el ministerio de Cristo ha traído la redención a los hombres, el templo del cual estoy mencionando, el año 70 fue destruido. Vino un general de Roma,
dado que los judíos se habían sublevado contra Roma y vinieron y destruyeron el templo. Uno se puede preguntar, pero ¿por qué permitió Dios que se destruyera el templo? Porque todas estas cosas hay que preguntárselas uno, no hay que ser así lectores a la loca. ¿Por qué Dios permitió, si era el templo que se le había hecho a él? Porque ya no le servía. Pues él dijo, ya mi ley no las escribiré en piedras, sino las escribiré en los corazones. Dicho de otra manera, la razón por la cual Dios permitió que se destruyera el templo que hizo Salomón es porque ya no lo necesitaba. Ya Dios iba a morar en los corazones de la iglesia. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palmas al Dios de la gloria? Ahora, el Espíritu Santo, ya Dios ya no necesita ya de estructuras, de edificios. Ya Dios pasó a los corazones de los creyentes. Entonces, por eso es que acá dice el versículo que leíamos: y rogaré al Padre para que esté con ustedes para siempre. Amén, amén. Damos un amén, iglesia. Ahora, vamos a ir entrando a los aspectos. Y eso se lo dije para que vea lo tremendo que es esto de Dios para con la iglesia. Porque nosotros, cuando no estudiamos la palabra, nosotros podemos, ser personas que nos acostumbremos o nos habitúan, porque uno es fácil para tomar hábitos. Podemos estar supuestamente en el evangelio, pero no sabemos qué es evangelio. Pero yo le estoy diciendo esto para que veamos, y aunque muchos de ustedes lo saben, para que veamos todo el engranaje de Dios en este asunto de la iglesia, a tal grado que es impresionante saber que usted y yo ahora somos ese templo de Dios. ¿No le parece interesante eso, hermano? Saber que usted y yo somos el templo de Dios. Cómo Dios escogió el templo, botó aquel maravilloso estructura y ahora escoge y toma como templo a su iglesia. O sea, eso hay que, y se lo estoy recalcando para que usted, ya vamos a ver lo importante de esto y lo valioso de esto, y aparte de esto, lo delicado de esto. Porque cada creyente debe de saber que no es cualquier cosa. O debe de saber que no es cualquier cosa, sino todo creyente debe de saber quién anda adentro. Todo creyente debe de saber quién es el que anda adentro. ¿Verdad? Cuando uno va entendiendo estas cosas, entonces empieza a ser un creyente diferente. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Cuál es el empeño del Espíritu Santo? Es decir, el desempeño. El desempeño del Espíritu Santo morando en la vida de la iglesia, o de los que pertenecemos a la iglesia. En primer lugar, fíjese bien, le estoy poniendo la frase desempeño. ¿Cuál es el desempeño del Espíritu Santo en la vida de la iglesia o en la vida de cada uno que pertenecemos a la iglesia? En primer lugar, hermanos, uno de los desempeños es brindarle el poder. Pues es lo que dice allá el Señor en el capítulo número 1 de Hechos, y dice: y recibiréis poder. Cuando se habla de poder, lo que estaba diciendo el Señor en esa ocasión es que su iglesia, sus discípulos y su iglesia iba a recibir el power, que es igual poder, el poder. Cuando ustedes reciban este poder, entonces usted sabe lo que siguió diciendo el Señor: me van a hacer testigos acá en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hasta que hayan recibido ese poder. Ahora, esto es interesante también,
Porque todo creyente debe de estar conscientes que si el Señor dijo que era hasta entonces donde se iba a recibir ese power, ese poder, preguntémonos entonces cuál es el interés de cada uno de los que pertenecemos a la iglesia para recibir ese poder. Este es un asunto, ya lo hemos dicho, es un asunto muy personal. Este asunto no es un asunto colectivo. Póngame atención acá, por favor. Es un asunto no, hermanos, no personal, sino, no es colectivo, sino personal, ¿verdad? Personal. Entonces, aparte de que uno de sus desempeños es el poder, hermanos, por otro lado, bueno, eso fue lo que obtuvieron los discípulos luego de que aquel Pedro y aquellos hombres lo negaran. Usted conoce de qué manera les cambió la vida. Por otro lado, el desempeño es el santificarnos. O sea que esa persona del Espíritu Santo en nosotros, Él está santificando a cada creyente. Aparte de santificarlo, lo está guiando por los senderos que Él ve conveniente. Usted se recuerda ya en el libro de los Hechos, capítulo 16, y el relato de Pablo, cuando Pablo iba para Bitinia, ¿verdad? Pero, bueno, el Espíritu Santo le guió, le dijo, no es a Bitinia, es hacia lo que era Filipo, era allá donde lo envió, lo guió el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo andaba en Pablo. También el desempeño del Espíritu Santo es la enseñanza. Él vive enseñando constantemente a sus siervos, pero aparte también exhortándolos. Todo nos exhorta de una o de otra manera. Nos exhorta a través de la predicación, a través de la lectura de la palabra. Nos exhorta a través de disciplinas que muchas veces uno no las puede como percibir, que serían a veces, llámele, hermanos, ¿por qué no decir? A veces lo disciplina a uno con grandes problemas. No voy a mencionar algún nombre de los problemas. Lo disciplina, le está dando, lo está exhortando a través de esa disciplina. Y usted póngale nombre, ¿verdad? Por otro lado, nos enseña, hermanos, nos da el consejo. Él es el mejor consejero. El Espíritu Santo nos aconseja a través de la predicación, a través de la palabra, a través de cualquier forma, dado que Él es soberano, ¿verdad? Nos da su consejo. Por otro lado, también nos consuela. Él es el consolador. Cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados, cuando estamos golpeados, el que nos consuela es el Espíritu Santo. Y nos consuela porque Él anda en nosotros, porque Él vive con nosotros, Él se baña con nosotros, Él duerme con nosotros. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Pero aparte de eso, Él intercede por nosotros, lo que dice Pablo a los romanos, intercede con gemidos indecibles. Y nos dice cómo debemos de pedir, es decir, nos corrige. Mire, el desempeño del Espíritu Santo es tremendamente enorme, es un trabajo enorme. Nos limpia como iglesia para tenernos preparados como la mejor novia para Cristo. Esa es la figura de Eleazar, allá cuando fue a buscar a Rebeca. Ahí vemos la figura del Espíritu Santo en Eleazar. Llega a buscar la muchacha para el hijo de su amo. Y eso lo vemos ahí en esa figura. ¿De qué manera? Bueno, el Espíritu Santo o Eleazar en esa figura vemos
que lleva los regalos, luego espera y luego guía a la muchacha para donde debería de caminar, y ahí está la función. Ahora, por otro lado, hermanos, en este caso, todo este trabajo es terriblemente difícil para el Espíritu Santo. Y esto sería bueno que veamos que entonces cómo será posible que el creyente, el que decimos ser creyentes, podamos ser creyentes nosotros haciendo la parte o a través de métodos humanos. Esto no lo podemos hacer nosotros. Por eso es que es incorrecto pensar que yo me puedo salvar a manera de implementar mis fórmulas religiosas. Si no es el Espíritu Santo que está trabajando en la vida de cada uno, como le mencioné algunos detalles y no puedo más por el tiempo. Ahora, vamos a ver estos, hermanos, esta actividad del Espíritu Santo en el creyente es tremenda, es grande, es ardua. Ahora vamos a continuar y decimos que de acuerdo a las buenas condiciones, que es lo que decíamos la vez pasada, que esté en nuestro templo, es decir, nuestra vida delante de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo hará su trabajo, se desempeñará de una manera fogueal para realizar el desempeño de su trabajo. Lo vuelvo a decir, de acuerdo a las condiciones del templo o las condiciones de cada creyente, eso permitirá que el Espíritu Santo se desenvuelva de una manera efectiva en la vida de la persona. Y usted me dirá, bueno, si el Espíritu Santo es Dios, no necesita que las cosas estén en condiciones óptimas para que Él haga su trabajo. Pensar de esa manera que es un error, por el hecho de que Dios nunca va a hacer lo que a mí me compete hacer o lo que a nosotros nos compete hacer. Dios hace todo lo que usted ve que ha hecho por nosotros, pero Él también no va a venir a violentar nuestra forma de pensar que deben de hacer las cosas. Entonces, por eso decíamos que de acuerdo a cómo esté nuestro templo, el Espíritu Santo va a desempeñar un buen trabajo en nosotros. Entonces, la lucha del creyente es estar en óptimas condiciones. Amén. Yo no estoy acá dando una poesía. Aquí estoy dando una enseñanza. De acuerdo al empeño de cada uno de los creyentes con su templo, lo que dice Pablo allá, lo que leíamos en la primera carta a los Corintios 6, dice: ¿acaso no sabéis vosotros que sois el templo del Espíritu Santo? Y el problema de Pablo, por lo cual les hace ver eso, es por las conductas de los corintios. Entonces está diciendo, ustedes que no han entendido, si ustedes en las conductas que viven, que no han entendido que ustedes son el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando las condiciones sean apropiadas, hermanos, vamos a ver, oiga, lo que vamos a ir viendo cuando las condiciones sean, por supuesto, adecuadas, se van a ver creyentes, hermanos,
creyentes radiantes en la vida espiritual. Usted pudiera o yo pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿cómo es que vemos nosotros en la Biblia a hombres extraordinariamente usados por Dios? ¿Cómo es que vemos a hombres y a mujeres en la palabra que eran hombres tremendamente usados? Por ejemplo, un Pedro, un Pablo, un Juan. ¿Usted cree que, por ejemplo, vamos a ver, el que aquellos hombres pescadores, no pecadores, sino pescadores, que no eran hombres académicos, no eran hombres que habían cursado las teologías de los judíos en las escuelas que habían de estudio de la Biblia, del Antiguo Testamento? ¿Cómo es que estos hombres pudieron ser usados por Dios? Por ejemplo, el caso de Juan, escribe 3 epístolas y un evangelio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cómo puede ser? Ese es un hombre extraordinario. ¿Cómo puede ser, hermanos, que, es decir, Juan es el que escribe la primera, la segunda y la tercera. Un Pedro escribe 2 cartas. Un Pedro y un Juan, es más, escribe el Apocalipsis. ¿Cómo puede entender eso uno? Es que las condiciones de sus templos eran, hermanos, adecuadas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, cuando las condiciones son adecuadas, hermanos, los creyentes son creyentes santos, son creyentes sujetos a la voz del Espíritu Santo y sujetos en todas las áreas. Son creyentes, hermanos, que los usa Dios en las diversas áreas. Y usted puede decir, ¿y ese por qué? ¿Y ese por qué? ¿Y esa por qué? ¿Y esa por qué? Y yo no estoy diciendo que ese creyente que se destaca sea un creyente que tampoco pegaría, que ande con bomba y platillo. Mire lo que Dios está haciendo conmigo. No, es que no hay que andar haciendo bomba ni platillo. Es que por sus frutos los conoceréis. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, usted puede ver creyentes que se destacan en todo, en su hablar, en su santidad, en su forma de vida, en su familia, es decir, en todos los aspectos. Usted va a ver esa gente que los que están mal dicen cómo es que hacen eso y cómo es que si son humanos también y por qué. Son las condiciones, porque de acuerdo a las condiciones que ellos están creando, el Espíritu Santo los está santificando, el Espíritu Santo los está guiando, el Espíritu Santo los está aconsejando, el Espíritu Santo los está guiando, el Espíritu Santo los está consolando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén. Ahora, yo estoy hablando de esas mujeres lindas, terribles, preciosas en Dios. No estoy hablando de esa fanfarrona. No, yo no estoy hablando porque ya toda la fanfarronería, ya eso ya suena a mal. Por ejemplo, le pongo el caso de Ana, aquella anciana de 80 y pico de años. Ahí estaba en el templo. No se dejó contaminar de todos esos religiosos que ahí vivían haciendo negocio en el templo. La viejita y el otro señor que se llama Simeón tenían las condiciones espirituales buenas, ¿verdad? Aunque en ese caso lo vamos a generalizar en el caso de que todavía no han entrado en el periodo de la gracia, pero sus condiciones estaban buenas y el Espíritu Santo les
les dio el privilegio de chinear al que hizo las estrellas, el cielo y todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y oiga, pero Simeón ni Ana no eran esposos, eran señores de esos que llegan a las iglesias y que a veces ni los conoce la gente, pero son terribles en santidad. Ellos no andaban con platillo y bomba. Ellos ahí estaban en medio de todos los fariseos y todos los viejos comerciantes, sacerdotes que habían ahí, pero sus condiciones espirituales estaban en óptimas condiciones. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Usted y yo no vamos a poder despegar. Ahora vamos, si las cosas no se entienden. Ahora, esto es hasta que no se contrista el espíritu. Por eso es que Pablo dice: no contristéis al Espíritu de Dios. No contristéis. Entonces, cuando no se contrista el espíritu, hermanos, es como, ¿verdad? Vemos el despegue de creyentes. Vemos el despegue de creyentes que Dios los usa, que son siempre el ejemplo en todas las áreas. Ahora, yo estoy hablando esta palabra contristar. Contristar. Como dice Pablo 4:30 de Efesios: no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado. No contristéis. Primeramente, nadie que no sea persona no se puede contristar. Se contrista una persona, se entristece una persona. Entonces el Espíritu Santo es una persona que está en nosotros. Ahora, ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Póngale atención a esto. Por ejemplo, cuando, hermanos, vivimos como creyentes y vivimos al estilo de los paganos, así se contrita el Espíritu Santo. Porque yo lo que quiero esta noche, que usted sepa que Él está ahí adentro, con usted. Él no se queda viendo televisión cuando usted se viene para la iglesia. Él viene con usted cuando viene para la iglesia. Él no se queda en la casa cuando usted va a trabajar. Él va a trabajar con usted. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él va a trabajar con usted. Si usted va de vacaciones, ahí va Él con usted. Y eso debe de entenderlo la iglesia. Pero cuando contristamos al Espíritu Santo, ¿de qué manera decíamos? Viviendo vidas paganas. Eso es lo que Pablo dice, hermanos, en el capítulo número 4 de Efesios 4. Eso es lo que nos dice Pablo. Vamos a leerlo. Y nos dice en el versículo número 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aquí no le está hablando a impío, le está hablando a la iglesia. ¿Y qué más dice? Sígame con la lectura. Teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de toda la vida de Dios, por las ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Esta es una exhortación. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos
en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad, por lo cual desechando la mentira, el Espíritu Santo, esos cristianos mentirosos que mienten hasta por las orejas, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esos cristianos mentirosos, hermanos, están contristando al Espíritu Santo con sus mentiras, ¿verdad? Aquí está una gran lista. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Hay cristianos que toda la vida andan prendido el foco de la ira con el otro. La Biblia no dice que sea pecado enojarse, pero dice airaos y no pequéis, y no se ponga ¿cuál? Es decir, no siga el siguiente día endiablado con el otro. Pida perdón. Damos un amén, iglesia. Es decir, estas son las formas como hermanos, como se contrita el Espíritu Santo, además de una vida de esta naturaleza. Vienen las inmoralidades sexuales. Esas personas, la fornicación dentro de la iglesia, el adulterio dentro de la iglesia y sucesivamente. Usted, bueno, no acabaríamos de mencionar cuánto a fornicación dentro de las iglesias. Personas que están solo juntas y que no han leído la Biblia y quizás sus pastores no les han enseñado que el estar en esas condiciones juntos, mujer y hombre, ¿verdad? Porque la Biblia no dice hombre y hombre, mujer y mujer. Hermanos, están en fornicación. Y dice Pablo, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Que se oiga un amén. Pero en este caso las inmoralidades, esos hombrecitos que a veces no pueden ni servir porque tienen su mujercita calladitos ahí. Hay mujeres aquí que no pueden servir porque dicen es que no me puedo bautizar. El problema es que esto de la vida espiritual es de vida o muerte. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. La mentira, la desobediencia, la no sujeción a la guianza. Todos estos aspectos contristan al Espíritu Santo. Y cuando se habla de contristar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se apaga. Es como una llama. Que luego que la persona está actuando de esta manera, el Espíritu Santo, así como el diablo hay que apagarlo, como dice Pablo a los Efesios en su capítulo 6, dice: y tomar el escudo de la fe para que con él podas apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Esta lucha es con fuego, esta lucha es de mano a mano, de sangre a sangre, hermanos, en el campo espiritual. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene el fuego, no soy yo, para poder apagar los dardos de fuego del enemigo. Entonces cuando nosotros por nuestras malas conductas sucede que lo contristamos, dado que él es una persona. Yo le pregunto a usted, ¿usted entristecido sirve para trabajar, hermano? Le hago la pregunta. Usted va con todo el ánimo a sacar la tarea que le han puesto allá en la empresa. Usted va con toda la fuerza a vender su producto. Usted va con toda la fuerza a atender su familia, a atender sus estudios. Cuando uno está triste, está quebrado. Cuando uno está triste, está desanimado. Cuando uno está triste, está inactivo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero entonces el Espíritu Santo se entristece y se apaga. Sí, se apausa. Deja de hacer el trabajo en la persona. Deja de actuar en lo que dije, en guiar, en consolar, en interceder, en imprimir santidad en la persona, porque es un trabajo arduo, como dije. Entonces viene la persona, hermanos,
viene, el Espíritu Santo se contrista, se apaga, se duele, es una persona dolida, ¿verdad? Se duele. Y esto trasciende hasta Cristo. Porque como Él es el enlace, le voy a decir de esta manera, esto es un poco atrevido lo que voy a decir. Cristo no anda aquí en la tierra. Cristo no anda aquí en la tierra. Él dijo, me voy. ¿Está conmigo, iglesia? Cuando usted dice, el Señor me tocó, no lo ha tocado el Señor, porque Él está sentado a la diestra de Dios. Quien nos toca se llama el Espíritu Santo. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Quien nos toca es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el enlace. Cuando Él está triste, ¡fua!, se entristece Cristo, se entristece el Padre, porque como los tres son el Dios que está manifestado en las tres personas, entonces no solo contristamos al Espíritu Santo, sino que Él es el enlace y luego Cristo, y luego el Padre voltea a ver a Cristo, y luego Cristo se ve incómodo, está dolido, está llorando y ora a Dios. Y no es persona, pues, a menos que fuera un robot. Levanten la mano los que han llorado alguna vez, pero no por una mujer, ¿verdad? Como dice aquel, ¿verdad? Que los hombres no deben de llorar. Toda persona llora, toda persona es sensible, toda persona, y el Espíritu Santo se duele cuando se dicen esas palabras. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que habla, porque Él anda aquí. Amén. Usted tiene que tener cuidado cómo hablamos. Tenemos que tener cuidado qué hacemos, a dónde nos vamos a meter. Usted dice, aquí no está el pastor. Usted no se cuide del pastor. El pastor es secundario, terciario, lo que usted quiera. Usted cuídese de Dios, porque Dios está en todos lados. Ahora, cuando ese cristiano se va a meter con la mujer que no es de él al motel, o esa mujer cristiana se va a meter con el hombre que no es de él al motel, ahí rápidamente dice, bueno, entonces no es cristiano. Puede ser que no haya sido nunca, pero también puede ser que sea. ¿En qué sentido? Y no ha leído ahí que un cristianito, yo creo que era diácono, que estaba en la iglesia de Corintios, que vivía con la madrastra. Era cristiano. La Biblia no dice que no sea cristiano, pero son de los cristianos que no preparan las condiciones para que el Espíritu Santo haga su trabajo en los corazones de ellos. Y por eso es que los corintios eran una necesidad de problemas. Por eso es que los corintios eran carnales. Pablo les dijo, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales. ¿Cómo no les voy a decir carnales si son divisionistas, si son pleititos? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estos corintios, aunque tenían los dones del Espíritu, pero carecían de vidas radiantes, de vidas, eran fachentos los corintios. Fachentos se indica que querían rozarse con los filósofos, con los sabios, y a Pablo lo tenían como que no era nada. Les gustaba la apariencia, y todo eso contrista al Espíritu Santo. La mujer cristiana debe ser normal, no debe ser esas viejas que andan tratando la manera. Ahí no te quitan la mantelina ya en el mercado. Mejor quítesela y sea santa para Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se trata de atuendos, no se trata de fachadas, se trata de hechos. Usted póngase
su velito aquí, porque eso es lo que dice Pablo a los corintios. No es honroso que la mujer, es deshonroso que el hombre se quite el cabello. Que el hombre ande, que la mujer se corte el cabello. Y más bien póngase su velo, dice Pablo, para orar. Pero ahí andamos en el mercado aparentando que somos creyentes y con el machete debajo de la canasta. Eso no, eso es engañarnos. Es que la gente no les enseña en las iglesias: vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que hay que enseñarle a la iglesia qué significa el cristianismo. Voy a echarme yo a una hermanita al carro y la voy a ir ahí migueleando y le voy a ir haciendo, insinuando. ¿Puede ser cristiano o no lo puede ser? Y si es un cristiano mundano, es un cristiano que está contristando al Espíritu Santo. Y ese cristiano será un enano todo el tiempo. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Ese cristiano no podrá, hermanos, triunfar en la vida espiritual. Yo no sé cuántos damos un fuerte gloria a Dios. Ahí es donde ve unos cristianos de usted que no les puede decir nada a uno. Bravos. Son un chichicaste. ¿Cuántos conocen el chichicaste, hermano? Bueno, muy pocos. Son chichintoras. ¿Cuántos conocen las chichintoras? Tampoco, ¿verdad? Cristianos desobedientes, los mandan a hacer algo ellos. Pero ¿quién es el que pierde? Están destruidos en sus hogares, están empobrecidos espiritualmente. No pasan de ser el cristiano problema, no pasan de ser el cristiano chambroso, no pasan de ser el cristiano envidioso que no pueden ver al otro bendecido, no pasan, ellos andan amargados, ellos siempre andan mal, ellos no pueden disfrutar el evangelio. Es que el evangelio es para disfrutarlo, porque el evangelio es poder y salvación para la gloria de Dios. Ese es el evangelio. Usted ve cristianos que tienen 20, 30 años y usted no los ve despegar. ¿Por qué es? Pues son cristianos. Porque uno tiene que despegar, hermano. Uno tiene que despegar. ¿Cómo voy a estar alguna mujer de esta toda la vida ahí sentada y no hacer nada y ahí oyendo nada más y comiendo nada más? Se va a reventar de tanto comer. Ahí están las hermanitas buenas para los cultos, pero no les entra la palabra. No queremos sujetarnos a nadie. Y esas son las actitudes que contritan al Espíritu Santo. Y claro que por supuesto el Espíritu Santo, como era el tema, siempre va a estar con el creyente. Pero aun cuando el Espíritu Santo no se va del creyente, solo se contrita y deja de hacer su trabajo, y ahí deja ahí anda siempre. Qué terrible ha de ser, ¿verdad? El no tener conciencia que anda Dios en uno y uno haciendo sus picardías. Qué tremendo es eso, hermano. Decir es estar loco, es no saber qué cosa es esto. Pero el que tenga oídos oiga. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces el Espíritu Santo, aunque no se va, pero deja de actuar, y se van creando unos monstruos cristianos que son los que dice Pablo en su capítulo 3 de la primera carta, que se salvan como por juego. Llegan monstruitos allá, y como Dios tiene poder, como ya lo selló, porque la cosa es que como fuiste sellados, sellado quiere decir la señal
para que Dios te deje entrar allá. Y Dios no va a estar quitando señales y poniendo señales. El que se la puso, ya se la puso. Levante la mano los que tienen la señal. Aleluya. El que tiene el sello. Y el que no cree que tiene el sello, reconcíliese esta noche, porque esta noche es una buena oportunidad. Amén. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es dejarlos. Los abandona en el sentido de que ya no trabaja. Y ahí están los grandes monstruos que no les puede hablar nadie. Ahí están los grandes monstruos pagados de sí mismos. Hacen lo que quieren. Y terriblemente así se mueren muchos, ¿verdad? Ustedes conocen, yo he contado la historia de aquel hermanito que cuánto luchábamos con él. Caía, un año estaba paradito, el otro año ya andaba bravo, andaba ya endemoniado y andaba de todo. Por último, le agarró una enfermedad y se murió. A veces es lo que hace Dios. El caso del hermanito Ananías. Este hermanito dijo, el Espíritu Santo, ese es exactamente, ahí digo, le ha mentido el Espíritu Santo, por ¡pah! Hay algunos hermanos de ese grupo que contristan el Espíritu, que apuran más su muerte muchas veces. Y si no, ahí los deja el Espíritu Santo, amargados, angustiados, endeudados en todas las áreas. Porque tenemos que cuidarnos de no contristar al Espíritu Santo para que lo dejemos hacer su trabajo y podamos ser creyentes radiantes. Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie.